Esto nos pasó a mi madre y a mí el pasado octubre. Ocurrió en una zona muy rural de New Hampshire, en un barrio de carretera secundaria. Llovía a cántaros durante casi todo el día. Mi madre acababa de volver de la calle en el coche de mi hermana y yo estaba en el sofá del salón cuando de repente oí sonar el timbre. Nuestra puerta principal tiene un gran cristal delante para que podamos mirar desde dentro y alguien pueda mirar desde fuera. A través del cristal veo a un hombre. No pude verle bien porque no llevaba puestas las gafas de larga distancia. El hombre se dio cuenta de que le había visto y me saludó con la mano como si quisiera ser amistoso. A partir de ahora, me referiré a él como Poncho Man. Me levanté y pensé en abrirle la puerta al hombre del poncho, pero desistí, ya que no podía ver bien quién era. No quería dejar entrar a un extraño en casa. En lugar de eso, bajé por el pasillo hasta la habitación de mis padres, donde mi madre se estaba preparando para ir a trabajar. Me preguntó qué pasaba y le expliqué que un hombre con un poncho estaba delante de nuestra puerta y quería hablar con nosotros. Se puso blanca como un fantasma. Inmediatamente dejó de prepararse, cerró y atrancó la puerta del dormitorio y empezó a comprobar que las ventanas estuvieran cerradas. Le pregunté qué pasaba. Mi madre me explicó que, mientras conducía de vuelta a casa, había visto al hombre del poncho. Estaba de pie, inmóvil, en el arcén de la calle principal. En cuanto mi madre giró por nuestra calle, él echó a andar, presumiblemente para seguirla. Dijo que el encuentro había sido extraño, pero no le dio más importancia. ¿Por qué iba a estar alguien bajo la lluvia torrencial, en una carretera secundaria por la tarde? Era como si estuviera esperando algo. Yo también empecé a sentir pánico. Mi madre llamó a mi tía. Las dos son como mejores amigas, y le preguntó qué debía hacer. Mi tía le dijo que llamara a la policía inmediatamente, y así lo hicimos. Dimos vueltas por el dormitorio, mirando frenéticamente por las ventanas para ver si veíamos al hombre del poncho. Desde el ángulo en que estaba el dormitorio, era imposible mirar al porche y ver si seguía allí, pero estábamos desesperados por cualquier cosa. Después de lo que parecieron horas, por fin vimos llegar un coche de policía. Abrimos la puerta con cuidado y bajamos a dejar pasar a la gente. Le explicamos lo que habíamos visto y accedió a explorar el barrio. Cuando se marchó, me di cuenta de que había algo en el pomo de la puerta. Era un anuncio político de un candidato que se presentaba a las elecciones. Es posible que Poncho Man solo estuviera haciendo campaña por el candidato, pero hay muchos agujeros en esa historia. Estaba diluviando, así que ¿por qué ir de puerta en puerta? ¿Y por qué ir por ese camino en un barrio tan rural? Las casas están tan separadas que apenas llegarías a pie. La hora tampoco tiene sentido. Claro, mi madre y yo estábamos en casa, pero eran casi las 4 de la tarde. La mayoría de la gente estaría todavía en el trabajo, así que probablemente no obtendría respuesta al llamar a la puerta de todos modos. Finalmente, el agente regresó. Había encontrado al hombre en la carretera y le había interrogado. Poncho Man pudo identificarse y afirmó que era un activista político y que solo estaba llamando a las puertas por ese motivo. Cuando se le sondeó más a fondo, convenientemente, Poncho Man no pudo proporcionar ningún otro cartel de puerta, ya que el que dejó en nuestra casa fue el último. Eso hace que toda la historia de la campaña sea aún más absurda. Nuestra casa está en medio de la calle. No es que fuéramos los últimos ni mucho menos, así que ¿por qué no iban a traer suficiente para toda la calle? Incluso el oficial nos lo hizo notar y dijo que era un comportamiento inusual. Aunque el agente sospechaba de él, no podía hacer nada al respecto, ya que no había forma de demostrar la intencionalidad. Nos dijo que estuviéramos alerta y que no dudáramos en llamar si Poncho Man volvía. Pasaron unas semanas y empecé a notar que un coche de policía parecía estar permanentemente estacionado en la carretera que nos separa, a unos 3 minutos en coche. Me picó la curiosidad y le pregunté a mi madre. Me dijo que se habían producido varios robos en las casas de la calle y que la policía estaba llevando a cabo una especie de operación encubierta.
Puede que el encuentro con el hombre del poncho y los robos no estén relacionados, pero teniendo en cuenta cómo actuó el hombre del poncho, tengo la sensación de que están relacionados. Afortunadamente, en los últimos meses no hemos visto ni oído nada del hombre del poncho. Tenemos un nuevo sistema de timbre con una cámara, y la policía abandonó la zona donde estaban haciendo la picadura. Solo espero que esta situación haya terminado. A finales de los años 70, mi tío estudiaba medicina en la Universidad de Chicago. Después de una clase matutina, decidió volver a casa haciendo autostop en Lincoln Park, en la zona norte, en lugar de pagar un taxi. Un hombre se acercó en un Plymouth Satellite y se ofreció a llevar a mi tío. El hombre tenía un aspecto normal y parecía simpático, incluso alegre. Así que mi tío se subió al coche y empezaron a conducir hacia la Kesore Drive. Sin embargo, una vez allí, el hombre condujo hacia el sur por la Kesore en lugar de hacia el norte, hacia Lincoln Park. Mi tío le dijo al hombre que iba en dirección contraria y que diera la vuelta y se dirigiera hacia el norte. El hombre miró a mi tío, le puso la mano en la rodilla y le dijo, «No, hijo, tú te vienes conmigo», y le sonrió sombríamente. Mi tío se quedó paralizado por el pánico y cuando se encontraron con tráfico cerca de la orilla sur, abrió rápidamente la puerta del pasajero y salió corriendo sin mirar atrás. 1 o 2 años después, un frío día de diciembre, mi tío estaba tomando un café en una cafetería con mi futura tía cuando vio algo en la televisión que le heló la sangre. Vio al hombre que le había recogido del colegio aquel día del año anterior. Había sido detenido por el presunto asalto y asesinato de más de 20 jóvenes y niños. El hombre de la televisión era John Wayne Gacy y había quitado la manilla de la puerta del lado del pasajero para evitar que los hombres que recogía escaparan. He estado debatiendo sobre si publicar esto o no, pero finalmente he decidido que ha pasado el tiempo suficiente para que hable de ello. Cuando era pequeña, mi hermano mayor corría en motos de flat track, por lo que mi padre y él se iban de viaje la mayoría de los fines de semana durante la temporada de carreras. A veces íbamos mi madre, mi hermana pequeña y yo. Pero a mi madre nunca le gustó, así que nos dejaba en casa a mi hermana y a mí la mayor parte del tiempo y planeaba cosas divertidas para nosotras durante el fin de semana. Este incidente ocurrió en uno de los fines de semana en los que nos quedábamos en casa, allá por 1987, cuando yo tenía 10 años y mi hermana 8. Mi madre nos llevó a comer al McDonald's, fuimos al centro comercial y luego volvimos a casa a jugar al Monopoly y a ver la tele por cable. A eso de las 10 de la noche, mi hermana y yo empezamos a tener sueño, así que mi madre sacó los sacos de dormir para que durmiéramos las 3 juntas en el salón. Años más tarde tuve que preguntarle a mi madre qué hora era, porque de niña no me fijaba mucho en el reloj. Así que alrededor de las 2 de la mañana, alguien comienza a golpear nuestra puerta principal. Nuestra puerta principal era bastante extraña. Tenía 4 grandes cristales que no eran opacos, por lo que estaban cubiertos con pequeñas cortinas. Todos nos despertamos con ese golpeteo y corremos a la puerta y miramos por una de las ventanas. Y había una chica en la puerta. Tendría unos 20 años y recuerdo que llevaba un cortavientos blanco y azul. Estaba frenética, llorando y rogándole a mi madre que la dejara entrar, porque decía que su novio la perseguía y tenía miedo de que la matara. Mi mamá mantuvo la calma como el infierno en una situación de miedo y dijo, «Lo siento, amor. No puedo dejarte entrar porque tengo 2 niños pequeños conmigo y no puedo arriesgarme a que tu novio les haga daño si entra. Puedo llamar a la policía si te quedas aquí». Por supuesto, no le sentó bien a la chica, que empezó a llorar más y a señalarse el pie que tenía roto y escayolado. «Señora, por favor, tiene que dejarme entrar. Viene a por mí». Una vez más, mi madre se negó educadamente, se dio la vuelta, corrió a la cocina y llamó al 911. Nuestro teléfono estaba montado en la pared de la cocina con un cable ridículamente largo.
Nuestro teléfono estaba montado en la pared de la cocina con un cable ridículamente largo, así que pudo volver a la puerta mientras hablaba por teléfono con la central y le dijo que la policía estaba de camino. Esto hizo que la chica se volviera aún más loca y dijera, no necesito a la policía porque estaré muerta antes de que lleguen. Mi madre volvió a disculparse y dijo que lo sentía, pero que no iba a abrir la puerta. En ese momento, la chica se dio la vuelta y se alejó en la oscuridad, y unos 5 o 7 minutos después apareció la policía. Mi madre hace una declaración, y mientras lo hace, mi padre y mi hermano vuelven a casa de la carrera. Mi padre ni siquiera apagó el camión. Se acercó corriendo y con cara de espanto, preguntando qué pasaba. Mientras mi madre le contaba a mi padre lo sucedido, otro agente se acercó y dijo que no había visto a nadie, pero que había encontrado un zapato en la calle delante de nuestra casa. La policía se marcha y todos nos sentamos un rato en el salón para relajarnos. Recuerdo que pensé que quizá mi madre no había sido muy amable con la chica y que debería haberla dejado entrar. En 2001, una semana después de dar a luz a mi primer hijo. Mi familia y mis amigos están en mi casa mimando a mi bebé. Cuando la mayoría de la gente se va, nos quedamos solos en el salón mis padres, mi hermana, mi hijo y yo. Hago un comentario sobre lo poco que me gustaba el barrio al que nos mudamos, pero que estaba orgullosa de tener mi propia casa con mi marido. Entonces mi hermana dice, oye mamá, ¿te acuerdas de aquella señora que llamó a nuestra puerta exigiendo entrar? Mi madre dice, sí, muy bien. En ese momento, me doy cuenta de que mi madre y mi padre no se sentían cómodos hablando del tema porque se lanzaban miradas nerviosas. Así que mi hermana, siendo la imbécil que puede ser, dice, ¿por qué no la dejaste entrar? Me pregunto si su novio acabó matándola. Mi padre interviene y dice que mi madre hizo lo correcto porque era tarde y estábamos solos en casa. Luego añade este pequeño final. Además, acabaron encontrándola en un coche con su novio fumando droga a unas manzanas de allí. Tenían cuerda, cinta adhesiva, 2 palas y un montón de cuchillos en el maletero. Mi hermana y yo dijimos al unísono, ¿qué? Pregunté por qué nunca nos lo habían contado, y mi padre me dijo que habían decidido no decírnoslo para que no nos sintiéramos inseguros en nuestra propia casa. Enterarme de esto me hizo sentir como un gran idiota porque siempre había pensado que mi madre estaba haciendo algo grosera, y siempre me pregunté qué le había pasado a la niña. Ahora sé que lo más probable es que mi madre evitara un allanamiento de morada con su dura pero acertada decisión de negarle la entrada en casa a esa chica. Enterarme de eso me produjo escalofríos. Incluso escribirlo ahora me pone la piel de gallina. Yo era una chica guapa y relativamente inteligente de 15 años. Una buena chica que iba bien en la escuela, a pesar de una infancia dura. Trabajaba en un parque de atracciones a tiempo completo durante el verano. La zona en la que vivía podía ser peligrosa, pero como había crecido con poca o ninguna supervisión de un adulto, estaba acostumbrada a intentar valerme por mí misma. Mi padre estaba fuera de la ciudad, mi madre hacía tiempo que había desaparecido y mi hermana, 3 años mayor que yo, se quedaba sola en casa. Terminé de trabajar a las 11 de la noche, cuando cerró el parque, y me fui andando a casa, como hacía habitualmente. No estaba lejos, quizás a 10 minutos. Llegué a casa, mi hermana todavía estaba fuera en algún sitio, y me preparé para ir a la cama, me puse el pijama y me metí en la cama. Estaba empezando a dormirme, cuando oí un pequeño ruido. No sabía lo que era, pero no parecía el ruido habitual de una casa. Mi habitación estaba en el 2º piso, con escaleras. No oí nada después de ese ruido, no investigué, simplemente lo atribuí a la nada. Empecé a dormirme de nuevo cuando oí lo que parecían pasos vacilantes en las escaleras. Me desperté al instante, pero en mi mente, era mi hermana volviendo a casa y subiendo las escaleras donde estaba su dormitorio. Todavía en la cama, grité, Wendy, Wendy, ¿eres tú? No escuché nada de vuelta, grité de nuevo, Wendy, ¿eres tú? Nada, más pasos. Me quedé petrificado,
pero como cuento la historia hasta el día de hoy, no entiendo algunas de mis reacciones de esa noche, así que realmente no puedo explicarlas. Me levanté de la cama, abrí del todo la puerta de la habitación y salí a las escaleras, donde me quedé de pie en lo alto. Debajo de mí, a mitad de la escalera, había un hombre al que nunca había visto antes. Parecía tener poco más de 20 años, medir un poco más de 1,70 metros. No era un tipo grande, pero sí macizo, con el pelo rubio y rizado. Le pregunté qué estaba haciendo. Su respuesta fue un lío confuso, algo parecido a ¿dónde está Wendy? Por sus modales y su mirada desorbitada, parecía estar drogado. Me había seguido a casa desde el parque y me preguntaba dónde estaba Wendy, en respuesta a mi llamada. Por alguna razón, me enfadé mucho, no solo me asusté, y empecé a gritarle que se fuera, que iba a llamar a mi padre y a Wendy, y que tenía que largarse. Para mi sorpresa, lo hizo. Se dio la vuelta, bajó corriendo las escaleras y no vi a dónde fue después de eso. Pero resulta que realmente se fue. No tengo ni idea de cómo entró, pero definitivamente estaba allí por mí. Por eso me siguió, no intentaba robarme. Buscaba asaltarme, y quién sabe qué más. Creo que la única razón por la que se fue porque no tenía ni idea de dónde estaba mi hermana Wendy. Pensó que ella estaba en la casa, y fue una complicación más para que lo atraparan. Estaba tan conmocionada. Pasé el resto de la noche en vela y no llamé a la policía ni a ningún amigo. La única persona a la que se lo conté fue a mi hermana al día siguiente. No sé por qué. Me senté en una mecedora, abrazada a mi gato, meciéndome y llorando, permaneciendo despierta hasta la mañana siguiente. Mi hermana no volvió a casa aquella noche. Se quedó en casa de una amiga y volvió al día siguiente. Esto ocurrió hace 35 años. Hasta ahora no le había contado esta historia a nadie más que a mi hermana. Esto fue hace varios años. Me lo recordaron. Fue tan extraño que tuve que preguntarle a mi mujer, que había estado conmigo, si me lo había imaginado. Era tarde en la noche, pero todavía alrededor de 100 grados Fahrenheit. Justo al norte de la frontera con México. Estábamos en una carretera secundaria que tenía una acera pegada al muro a la derecha, y a la izquierda había un campo abierto con grandes rocas. Yo conducía. Habíamos conducido por esta carretera casi a diario, así que la conocíamos bien. La radio no funcionaba bien, así que la apagué. Estábamos un poco cansados, así que tal vez nuestras percepciones estaban equivocadas. Tal vez solo nos dimos cuenta de todo esto porque no teníamos la radio encendida. Había un hombre tendido en la cuneta con una camisa azul claro abotonada, vaqueros azules, zapatos marrones, boca abajo, todavía justo debajo de la acera. Esto ocurrió en pocos segundos. Parecía que tardaban más. Mi mujer quería asegurarse de que respiraba. Reduje la velocidad y me detuve, pero por instinto le dije a mi mujer que se quedara en el coche. Todas mis alarmas internas se dispararon. Podía sentir los latidos de mi propio corazón y me sentía observada. Ella sabe que debe confiar en mí cuando tengo momentos así que analizó la situación de forma más crítica. La siguiente descripción es una combinación de lo que ambos notamos. Había cantos rodados del campo que habían sido arrastrados cerca de la carretera. Había vetas de tierra fresca. Era realmente obvio que habían sido movidos recientemente. Y en el lado más alejado de las rocas recién movidas, pude ver una luz azul. Vi que alguien que miraba hacia la carretera estaba leyendo algo en su teléfono, fuera de mi vista. La luz se apagó en cuanto miré hacia allí. El hombre tendido en la cuneta respiraba sin duda. No había sangre cerca de él, y su espalda y mangas estaban limpias. Si le hubiera atropellado un coche o se hubiera caído, estaría sucio, ¿no? Teníamos que irnos. Lo sabía. Pisé el acelerador y salimos pitando de allí. Por el retrovisor, vi a 5 hombres que salían corriendo de detrás de las rocas.
Habían corrido hacia el coche y se detuvieron cuando nos alejamos a toda velocidad. Pero nos estaban viendo marcharnos. Uno de ellos ayudó a levantarse al tipo que estaba tumbado. Cuando llegamos a nuestro destino, llamé a la policía y lo denuncié, pero básicamente me dijeron que me sentara y diera vueltas. Unos días después, las noticias informaban de que había habido un ataque por la noche. Lugar no revelado, pero en esta ciudad en particular, donde una persona detuvo su coche al ver a un hombre tirado en la carretera y fue atacado por el hombre y sus secuaces. Afortunadamente, la víctima logró escapar.